Hola a todos, mi nombre es Adrián Meca. Este video tutorial se publica bajo la licencia Creative Commons. En este tutorial vamos a aprender a crear una base de datos, crear una nueva tabla, definir claves foráneas, exportar la base de datos a un script SQL y reimportarlo. Bien, como requerimientos para este ejercicio vamos a tener MySQL Server o cualquiera de sus forks, MariaDB o Percona Server, y MySQL Workbench. MySQL Workbench es simplemente una interfaz gráfica que utilizaremos para conectarnos a la base de datos. Por sí mismo no es suficiente. Necesitamos tener instalado el gestor de base de datos, que es el que realizará todas las operaciones que nosotros indiquemos a través de MySQL Workbench. En su lugar podría utilizarse cualquier otro gestor de base de datos compatible con MySQL. Una vez abierto el Workbench, lo que hacemos es clic en el botón de nueva conexión en la sección de conexiones. Entonces definimos un nombre para la conexión, indicamos cuál es el servidor en el cual nos conectaremos. En este caso, como es la misma PC en la cual se encuentra el MySQL Workbench, utilizaremos el alias localhost. En el puerto elegiremos 3306 debido a que es el default de MySQL, el cual se define durante la instalación. Luego, como usuario, nosotros debemos utilizar el usuario administrador y la contraseña que genera el MySQL durante la instalación. Dependiendo del servidor, del sistema operativo del servidor y la distribución, es posible que les haya solicitado ingresar un nombre de usuario o una contraseña. Si fue así, deben registrarlos para poder utilizarlos en este punto. Si no fue así, entonces los valores por defecto son el usuario root y sin contraseña. En mi caso particular, yo he creado para este tutorial un usuario específico. Bien, una vez que creamos esta conexión, hacemos clic para conectarnos, ingresamos la contraseña y nos conectamos al servidor. En el caso que estén utilizando un fork de MySQL como MariaDB o Percona Server, como es mi caso, les va a tirar esta advertencia si es que el número de versión no coincide con los conocidos por MySQL Workbench. MySQL Workbench solo conoce los oficiales definidos por MySQL Server. En este caso, para este tutorial, cualquiera de estos tres servidores son totalmente compatibles, así que vamos a continuar. Bien, una vez que estamos aquí, para crear un nuevo esquema, hacemos clic en el botón de la barra de herramienta Create a New Schema. Allí definimos el nombre de la base de datos. Podemos elegir un collection o utilizar el default que se creó en la instalación. Hacemos clic en el botón Apply. Nos aparece una ventana para confirmar el comando SQL que se va a ejecutar. Hacemos clic en Apply y la misma es creada. Se puede ver reflejada en la sección izquierda de MySQL Workbench en la sección de esquemas. Si no apareciera automáticamente aquí, podemos hacer clic en el botón de refresh y se agregará automáticamente. Una vez creada la base de datos, no estamos utilizándola actualmente, entonces para poder seleccionarla como la base de datos por defecto para realizar las operaciones, en MySQL Workbench debemos hacer doble clic sobre la misma. Una vez que hacemos clic, podemos ver las opciones que tiene la misma, en este caso Tables, Views, Store Procedure y Functions. En el caso particular nuestro, vamos a crear una nueva tabla. Entonces en la sección Tables hacemos botón derecho, Create Table. Vamos a definir el nombre de la tabla, en este caso provincia. Validamos que sea la base de datos correcta y en el engine podemos dejar vacío y se utilizará el default, que en las últimas versiones de MySQL Server, MariaDB o Percona Server es InnoDB, o podemos explicitarlo. Vamos a utilizar InnoDB en este caso particular debido a que es necesario para crear foreign keys. Sin embargo, también hay muchas más features con las que cuenta InnoDB, como el soporte a transacciones, que lo hacen una mejor elección en general que MyISAM. Bien, ahora debemos crear las columnas. Para esto debemos definir un nombre, un tipo de datos y las opciones que queremos para las mismas. En este caso, la primera columna que voy a crear, que va a ser la clave primaria de la tabla, es la columna ID. Voy a definirla como tipo de dato entero. Quiero que sea primary key, por lo tanto debe ser no nula. A su vez, ya que no me interesa tener IDs menores a 0, voy a definirla como unsigned, es decir, sin signo.
lo cual va a aumentar el número máximo que puede almacenarse en esta columna, aumentando, digamos, la cantidad de filas que puedo almacenar con un ID único con el tipo de dato entero. A su vez, si este ID yo quisiera que se genere por algo externo a la base de datos, por ejemplo nuestra aplicación, ya sería suficiente. Pero si quiero que este ID sea autogenerado por la base de datos cuando se crea un nuevo registro, debo seleccionar la opción autoincremental. Bien, además de eso voy a crear la columna nombre, la voy a definir de tipo varchar. Esto es un tipo de dato alfanumérico de longitud variable con un máximo especificado. Yo voy a especificar el máximo de 100 caracteres. También voy a seleccionarlo como no nulo, ya que quiero que no admita provincias sin nombre. Y voy a definirlo como unique para evitar que haya provincias que tengan el mismo nombre. Una vez hecho esto y confirmado, voy a seleccionar el botón apply para crear la tabla provincia. Veo el comando SQL de la creación y si estoy de acuerdo, vuelvo a hacer clic en apply y la misma es creada. Puedo revisarlo en la lista de tablas de la base de datos. Voy ahora a crear una nueva tabla, en este caso localidad, valido de vuelta la base de datos, elijo explícitamente y no debe. Bien, entonces voy a crear las columnas de la tabla localidad. En este caso no voy a utilizar un ID autoincremental definido por la base de datos, sino que voy a utilizar el código postal con el que cuentan las localidades. Lo voy a definir con este nombre de la columna, tipo dato entero, y voy a definirlo como primary key, no nulo. También voy a seleccionar la opción unsigned porque no necesito códigos postales menores que 0, pero no voy a elegir la opción de autoincremental ya que quiero ingresarlo con los valores desde el usuario o la aplicación. En este caso voy a definir la columna nombre como varchar con un máximo también de 100, no nulo, porque quiero que todas las localidades cuenten con un nombre. Y para relacionarlo con las provincias voy a crear una columna llamada ID provincia de tipo de dato entero y la misma debe coincidir en las opciones con la columna ID de la tabla provincia, por lo tanto debe ser unsigned también. Como no quiero localidades sin provincias, voy a seleccionar este campo como no nulo, pero no voy a seleccionar la opción de autoincremental ya que esto es solo para las claves primarias que quiero que genere automáticamente la base de datos. Bien, una vez que he creado la columna voy a definir la foreign key o clave foránea. Yendo en la sección inferior a la pestaña de foreign keys, voy a crear la clave foránea. Voy a ingresar un nombre. Por convención suele utilizarse las letras FK de foreign key, la tabla desde donde se la genera y la tabla a la que se referencia. Voy a elegir la tabla a la que se referencia, en este caso provincia, y voy a seleccionar todas las columnas que componen la clave foránea, en este caso solo y de provincia. Y me va a proponer, en caso de que pueda, cuál es la columna a la cual hace referencia. Si hubiera más de una opción, podría cambiar la selección aquí. Luego voy a tener las foreign keys, options, donde debo definir qué hacer en caso de que se actualice la ID de una provincia que ya tiene asociadas localidades. Las opciones son no action y set to null, que no respetan la integridad referencial realmente, y las opciones que quedan son restrict y cascade. En caso de elegir restrict significa que al querer modificar una provincia con localidades asociadas no lo va a permitir y va a fallar. Y cascade significa que se van a actualizar todas las localidades que contaban con ese ID. Yo voy a elegir cascade. Esto significa también que al modificar una provincia no va a ser una modificación de un solo registro, sino de todas las localidades asociadas. Por otro lado, si pusiera restrict y quiero modificar el ID de una provincia, debería crear un nuevo ID, modificar todas las localidades y luego borrar el viejo. En el caso de onDelete, yo debo especificar qué hacer cuando quieren borrar una provincia que tiene localidades asociadas. Voy a elegir la opción restrict para evitar que se borre las provincias que tengan localidades asociadas. Si eligiera cascade, significa que borraría automáticamente las localidades asociadas. Bien,
Voy a elegir Apply. Me va a proponer el comando SQL, que además de crear la tabla con las columnas, la primary key y la foreign key, me propone un índice. Este índice es para optimizar las búsquedas que relacionan las dos tablas a través de un join. No es necesario que lo creemos nosotros. MySQL Server, al definir una foreign key, va a intentar identificar un índice existente que pueda utilizar. Si no encuentra ninguno, va a definir uno automáticamente. Hacemos clic en Apply y es creada la localidad. Ahora vamos a suponer que debo hacer una modificación sobre una tabla existente, en este caso provincia. Voy a hacer clic con el botón derecho sobre provincia. Voy a ir a la opción Alter Table. Y voy a agregar en este caso una nueva columna llamada abreviatura, varchar también, de 5 caracteres. En este caso no la voy a definir como no nula, ya que quiero que sea un campo opcional. Voy a dar clic en Apply, me propone el comando SQL, si estoy de acuerdo hago clic en Apply y queda registrada la modificación. Bien, ahora procedemos a exportar esta base de datos a un script SQL. Para eso vamos al menú Server, Data Export. Allí elegimos la base de datos de ejemplo, elegimos todos los objetos de la base de datos, en este caso las dos tablas, elegimos qué queremos exportar, si la estructura, los datos o ambos, en este caso ambos, y elegimos si queremos exportar cada objeto por separado en un archivo independiente o exportarlo todo en un archivo autocontenido, que es el caso que vamos a elegir nosotros. En este caso también vamos a elegir la opción de Single Transaction. De esta forma, al crear un único archivo, va a hacerlo de forma consistente. Bien. Vamos a indicar el destino del export o dump. Y siempre es recomendable poner el nombre de la base de datos junto con al menos la fecha en la que fue tomado. Hacemos clic en Start Export y el mismo genera el archivo con el export de la base de datos. Vamos a reimportarlo. Para esto primero vamos a borrar la base de datos para asegurarnos de que se cree perfectamente y sin inconvenientes. Borramos la base existente. Ahora vamos a la opción Server, Data Import. Elegimos la opción de un archivo autocontenido. Seleccionamos el archivo que hemos creado. En el esquema vamos a crear uno nuevo, en este caso, ejemplo. Lo seleccionamos y automáticamente nos lo va a proponer. Y hacemos clic en Start Import. Bien, se ha creado la base de datos. Pero veremos que en la sección de esquemas no aparece automáticamente. Para ello vamos a hacer clic en Refresh y vemos que la base de datos ya se encuentra creada. Podemos ver el detalle de las tablas y de las columnas y vemos que la misma ha sido importada correctamente. Bien, ahora vamos a importar también uno de los scripts propuestos por la cátedra de gestión de datos para utilizar. Para ello vamos a elegir nuevamente el archivo para hacer el import. En este caso elegiremos AFATSE. En el esquema vamos a elegir el esquema AFATSE. De cualquier forma, las bases de datos de la cátedra cuentan con las sentencias drop database if exist, create database y la sentencia use, así que aunque elijamos otro esquema, la misma va a ser creada siempre en este esquema. Una vez que seleccionamos todo, hacemos clic en Start Import. El tiempo de importar es proporcional a la cantidad de datos que estamos haciendo, así que en este caso va a demorar ligeramente más que el import que hicimos recién, y una vez que esté finalizado vamos a contar con la base de datos ya creada. Si no la teníamos agregada anteriormente, vamos a tener que hacer clic de vuelta en Refresh. De esta forma pueden importarse las bases de datos que se utilizaron en la práctica de SQL de la cátedra. Bueno, espero que este tutorial les haya sido de utilidad. Gracias a todos por su tiempo. Hasta la próxima.